Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un video más aquí en Narcisismo TV, un canal en el cual estamos siguiendo los acontecimientos de la noticia y lo que nos ha tenido a todos en, digamos, en zozobra los últimos días y por lo menos y específicamente las últimas horas con respecto a este nuevo caso que se acaba de destapar con el escándalo de la filtración de documentación y de pruebas en general y de datos cibernéticos que están aproximadamente en 5 terabytes de información en la cual están no solamente reportajes, sino material audiovisual. Pero el capítulo de hoy se va a tratar de algo que además puede vincularse con la historia del caso que hemos seguido durante tanto tiempo. ¿Qué pasaría si el regreso triunfal de una figura pública no fuera del todo espontáneo? Y si te dijera que detrás del resurgimiento de Gloria Trevi existió una maquinaria mediática poderosa, silenciosa y efectiva. Hoy hablaremos de Televisa y Televisa Leaks, una filtración explosiva que ha expuesto las prácticas oscuras de manipulación informativa dentro de una de las televisoras más grandes del mundo hispano. Y lo más inquietante, ¿pudo esta maquinaria haber sido usada para limpiar el nombre de Gloria Trevi y al mismo tiempo para difamar y silenciar a sus detractores? Acompáñanos hoy a descubrir esto, porque en esta teoría especulativa vamos a hablar un poco acerca de cómo se ha ido descubriendo en estas últimas horas lo que ha sido el engranaje de una maquinaria de manipulación de niveles escalofriantes y cómo ésta pudo haber accionado en su entonces, en aquellos años en los cuales digamos, no se encontraron pruebas, según lo que decía el juez en Chihuahua, con respecto a la culpabilidad de estas dos personas. Pero, aquí vamos a entender un poco que quizás hay maquinarias que encajan perfecto en lo que fue la liberación de estas dos mujeres. En enero pasado, un hombre que se llama Germán Gómez envió un correo a Aristegui Noticias que decía esto. Hola, una pregunta. Tengo material que demuestra que una empresa ha creado videos para difamarlos, atacarlos, desinformar a la gente y generar odio contra Carmen Aristegui. Lo hacen mediante una empresa llamada Metrix y esta maneja cuentas falsas tipo Todos Somos Morena en Facebook para publicar este contenido. ¿Ustedes podrían presentar algún tipo de denuncia o reportar? Es a Javier Tejado Donde, que es, para efectos de esta información, el responsable directo de la operación. Sí. Pero la televisora, bueno, pues es una televisora pública, tiene presencia en México a nivel internacional, es una televisora que cotiza en bolsa en México y en Estados Unidos y no sé si en algún otro lado, pero estamos hablando de un tema sumamente grave, porque estamos hablando de un conjunto de elementos que no sabemos qué va a pensar o qué va a hacer, si es que lo va a hacer Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, yo misma, en fin, las personas que hemos sido, según tu narración, y lo que hay en estos 5 terabytes, víctimas de una maquinaria que produce este tipo de cosas. Este escándalo de Televisa Leaks, ¿cómo lo resume justamente Carmen Aristegui? Voy a leer un poco este artículo que me pareció sumamente interesante e impresionante. Y dice lo siguiente: entré con ilusión a trabajar en lo que estudié, que fue cine, pero me integraron a un equipo que se dedicaba a hacer cosas ilegales, dice Germán Gómez, y les cuenta esto a la periodista Carmen Aristegui. Entonces ahí vamos a ir viendo más o menos cómo se configura todo lo que pasó. Germán Gómez García llegó a Televisa en el año 2017 con un sueño que era escribir guiones para telenovelas. Lo que encontró, sin embargo, fue algo muy distinto. Me encontré con la ilusión de trabajar en lo que estudié cine, pero me integraron a un grupo que se dedicaba a cosas ilegales, confesó en entrevista exclusiva para Carmen Aristegui en vivo. El testimonio de Germán está respaldado por más de 5 terabytes de datos que él mismo proporcionó en este medio, que dieron pie a la investigación Televisa Leaks. La filtración expone la existencia de un grupo denominado El Palomar, un grupo clandestino detrás de la televisora más grande del mundo de habla hispana, dedicado a fabricar noticias falsas y campañas de desprestigio en contra de rivales políticos y empresariales. Yo sé que mucha gente puede llegar a decir que esto, bueno, ya se sabe, que la gente lo especula, lo es un secreto a voces y todo esto, pero yo invito a las personas que piensen de esta manera a que uno nunca puede dejar de sorprenderse por la evidencia de algo tan profundamente perturbador. Y una sociedad que no se indigna ante este tipo de actos criminales en ese sentido, y digo actos criminales, me refiero justamente a, bueno, aludiendo a que toda la información que están pasando es pública y de conocimiento público, pues claramente que sí, que estos actos son profundamente ilegales porque no se puede utilizar el poderío político y el poderío comunicacional para desprestigiar a los otros y engañar a las personas. Porque no solamente esto es lo que podría estar pasando en ese sentido, sino que al mismo tiempo, si la misma empresa no reconoce culpas con respecto a su vinculación con, por ejemplo, haber puesto a Sergio Andrade al alcance de menores de edad, un depredador, lo ponía constantemente en el alcance de gente que era menor de edad. Entonces, ante esto no hay ninguna mea culpa. La televisora que le dio un abrigo a este hombre, que es el máximo depredador de la industria del entretenimiento latinoamericano como mínimo, no ha emitido ni pío con respecto a esto.
Y este silencio que emite no es solamente un silencio pasivo, es un silencio que lo acompaña además estrategias que llaman a ser indulgentes con personas que han cometido actos tan terribles. Bueno, aquí la parte de este título que está acá abajo dice de cineasta a operador de Black Ops. Y más adelante vamos a ver que es un Black Ops. Gómez es licenciado en artes audiovisuales, fue recomendado por su tío, que es el periodista Salvador García Soto, a Javier Tejado, donde, entonces, vicepresidente de Información de Televisa. Nunca mencionaron que a lo de los Black Ops, operaciones encubiertas. Me dijeron que trabajaría en otra área de la empresa, pero tenía un equipo que manipulaba la información. Sin contrato formal y pagado por por factura, Gómez describió condiciones laborales abusivas, horarios fijos de 9 a 6 p.m., horas extras no remuneradas y un ambiente secreto. Es decir, él cuenta en la entrevista que vamos a analizar un poco más adelante que él entra de manera un poco esperanzado de que iba a tener una buena posición en esta empresa, pues es una empresa bastante importante, y eventualmente empieza a descubrir que el trabajo que se le requiere empieza a solicitarle accionarios que a él lo dejan pensando en cuanto a la legitimidad de los mismos. Y a muchos de los que pertenecían a este grupo del Polamar eran personas que decían pues justamente que esto es cierto, que estaba comprobado, que no sé qué. Y ese tipo de cosas empezaron a hacerle muchísimo ruido porque empezó una campaña de prestigio que duraría años y décadas también al mismo tiempo con respecto a personajes incluidos la misma periodista Carmen Aristegui y bueno, el digamos magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim. El Palomar es que es una fábrica de mentiras, aquí lo definen perfectamente. Dice, ubicado en el piso secreto de Televisa Chapultepec, al que llevan el séptimo anexo, el equipo operaba con recursos de la empresa y en colaboración con la firma de Metrix, cuyos socios, como Juan Manuel Morales, recibían nómina de la televisora. Bueno, es interesantísimo, porque la misma televisora, yo siento que esto lo estrategizó, porque no los contrataban, por ejemplo, a él, para que ellos no pudieran en el futuro decir que estas condiciones laborales explotadoras eran las condiciones de un trabajador promedio. Ellas querían excusarse con este sentido, con este argumento, para, bueno, quizás sin visionar que iban a hacer algo mucho peor, que iba a ser el descubrimiento, el desenmascaramiento de una secta, no una secta, una célula que integraba justamente la parte de esta empresa de múltiples naciones, en ese sentido. Ahora, un poquito más adelante dice, es imposible separarlos. Metrix era Televisa, afirmó Gómez. Y esto justamente, esta afirmación tiene que ver porque Televisa va a intentar, es lo que yo creo que es a lo que alude esta declaración o esta afirmación, una separación de Metrix y va a tratar de culpar a esta empresa como si fuera una especie de sucursal ajena, una tercerización de algunos recursos que, bueno, ellos realmente no tuvieron nada que ver con esto. Y eso me recuerda de alguna manera a lo que fue el juicio de la madre de Gloria Trevi, que si no me equivoco, no, podría estar equivocado, ella para poder zafarse de lo que era la denuncia que metió el Estado el Estado de Nuevo León, creo, si no me equivoco, con respecto a ella por la evasión de impuestos, en este sentido, pues no haber declarado al fisco una casa valorada en muchísimo dinero. Y ella lo que dice, justamente es algo muy parecido, es que ella tenía un contador y bueno, básicamente le hace un blame shifting, que es una proyección de la culpa al contador y al final lo que se sabe es que no denunció al contador. Entonces es una forma bastante extraña de salirse de un embrollo siendo inocente, según lo que dicen, ¿no? Y entre sus tareas está crear videos de este grupo que se llamaba, si no me equivoco, el Palomar, sí, el Palomar se llamaba, era crear videos falsos, documentos adulterados y campañas en redes mediante cuentas falsas y bots. A los tuiteros que nos ayudan les decían mercenarios, explicó. Uno de los primeros pasos que le asignaron fue contra Megacable. Y bueno, esto que estamos viendo acá, les quiero aclarar que no es lo que realmente hace escandaloso esta filtración de documentación. Supongo que debería ser mantenida privada, pero bueno, la verdad es que qué bueno que exista gente como este señor que expuso esto. Y periodistas como, bueno, muchos que en el mundo han arriesgado sus vidas para exponer ciertas dinámicas bastante perversas. Ahora, lo que les quiero contar es que es justamente de esta parte que estuve viendo en el video, y tenía que ver con esto, de los actores que fingían que a sus hijos, que no era su hijo tampoco, lo veían a Gu. Esto es algo que, más allá del debate de los medios de comunicación y lo que es el poder político y social, nos deja en un momento en el cual nos llama un poco a esta, digamos, indignación con respecto a esta televisora y a lo que ha hecho, porque quizás lo que ha hecho no sea nada más que la punta del iceberg, bueno, con respecto a lo que podemos ver, lo que realmente ha venido haciendo durante tanto tiempo. Es un aparataje riquísimo de una red que se
comunican, se relacionan de diferentes formas de ejercer el poder mediático. Nunca creo que sea justamente como una genuina, digamos, necesidad de darle a la gente educación e información. No, creo que cada una de estas piezas, quizás, cada una de estas telenovelas, cada una de estas series, cada una de estos reality shows y todas estas producciones, de alguna forma quizás están vinculados a este tipo de esquemas de manipulación. Y mucha gente que me está escuchando me podría decir, bueno, no estamos un poco ilusos, porque en todos los medios de comunicación funcionan así. De hecho, acá en Estados Unidos hay un ejemplo clarísimo, que está en controversia siempre, que es el canal Fox News, que mucha gente lo acusa de ser promotor de la política migratoria y la política además filosófica del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero bueno, más allá de todo eso, y vamos a entender por qué la forma de la moralidad de la que se desarrolla la televisora nos podría dar un indicio de lo que pasó en los 90 y lo que pasó también a principios de los 2000. Bueno, y esta cita que dice es la que les estaba contando anteriormente. Dice, este señor me dice, me pidieron un video donde se acusaba a la empresa de engañar a sus clientes. Me dijeron, aquí están las pruebas, pero todo era inventado. Está en un punto en el cual a él le empiezan a dar pruebas falsas para legitimar la tarea que le está llevando a cabo, ejecutarla. Y imagínense ustedes que de repente están en un trabajo en el cual no solamente no te han ofrecido hasta ahora un contrato fijo, sino que además te explotan de una manera bastante arbitraria y de la misma forma te piden cosas que son totalmente antiéticas y que no solamente cooperas con todo esto, sino que tragarte además la mentira de que esto está validado por pruebas contundentes. Eso fue lo que le pasó a este chico y realmente pues habrá habido un infierno con estas personas lo que han sido capaces de hacer. Uno de los episodios más graves, según Gómez, fue el caso de Westhill, donde se fabricó una acusación de viol contra un hijo de un magistrado para perjudicar a su padre, quien competía por la presidencia de la Suprema Corte. Este es el caso justo que te estaba hablando. Este caso a mí me dejó la sangre helada porque es algo que escapa de mucha de lógica que podría tener cualquier persona promedio. Nos dieron denuncias falsas y hasta Carla Aguilar, directora de redes sociales y medios digitales de Televisa y enlace principal segundito, y el enlace principal Tejado, donde con el grupo actuaron como una madre afectada del video. Era un video de esto, señores. O sea, les voy a poner a intentar poner un pedazo al final. Y estas personas están burlando y después empiezan a llorar. Es algo macabro, es demasiado terrible, es algo que pues, te deja súper conflictuado. El denunciante afirmó que el objetivo siempre fue favorecer a Arturo Saldívar, quien luego asumió la titularidad del Poder Judicial de Federación, luego de gozar por el apoyo de la televisora. Es que a estas alturas uno diría, realmente el poder político debería actuar con respecto a esto, que no se podría, bajo algún contexto, sin tener un castigo. Esperemos que bueno, las autoridades hagan lo propio, sí, de se llegar a demostrar todo esto de una manera fortuita, de una manera no fortuita, sino contundente. El denunciante afirmó que el objetivo siempre fue favorecer a Arturo Saldívar en justamente esto, y también relató que fue parte de ataques contra empresarios como Ricardo Salinas Pliego. Modificamos un video donde firmaban un cheque para damnificados del sismo, haciéndolo parecer que donaba a sus propias empresas. Otras víctimas incluyeron a Carlos Slim, Interjet, no es una empresa, de TV Azteca, Alberto Ciurana, a quien se le atribuye fracasos inexistentes. Duró meses de campañas contra este hombre. Y bueno, ustedes se imaginarán, esto debió haber sido terrible para las personas afectadas. Y la salud mental y el acoso de la conspiración, porque él además cuenta que terminó en un psiquiátrico debido a las condiciones laborales tan explotadoras que vivió. Durante su entrevista con Aristegui en vivo, Germán Gómez aseguró que el estreno lo llevó a un intento de suicidio en 2023. Terminó internado en un hospital psiquiátrico y los medios dijeron que fue un estresor laboral. Los estresores laborales, claramente, bueno, supongo no, porque en el fondo, estar obligado a hacer esto no va a ser nada fácil. Video. Pero el trabajo de Televisa no es solamente destruir o difamar a las personas, también se encargan de crear superestrellas. Y no solamente las superestrellas de las telenovelas, sino también superestrellas como el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Y es que Televisa moldeó la imagen de Saldívar como un defensor de la justicia en un momento clave, justo cuando iba a ser electo el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La filtración revela, por ejemplo,
ejemplo, que Televisa hizo un diagnóstico de las redes sociales de Saldívar. En ese momento, el ministro no tenía cuenta en Instagram ni en TikTok, las cuales abrió después por sugerencia de este estudio y fueron clave en su estrategia digital. Aunque Saldívar afirmaba de manera pública que él mismo creaba todo el contenido de su TikTok, estos documentos filtrados revelan que en realidad la estrategia para irrumpir en esa red social no solamente una explotación laboral que es más que evidente a este punto, pero sino también lo que era la estrategia de encubrimiento de la misma televisora con respecto a su accionar y a quienes iba posiblemente involucrar en este grupo de Palomar. Porque el hecho de que no le ofrecieran un contrato laboral fijo ya te empezaba a dar un indicio. Ellos no querían que lo que él iba a hacer se vinculara directamente a la empresa. Lo trataron como una tercerización de un servicio que adquirieron a través de, bueno, de su talento o lo que sea, pero sin embargo ellos olvidan el hecho de que se puede demostrar que él pertenecía a las filas de Televisa, porque esta triquiñuela no puede sino demostrar la culpabilidad y el conocimiento de causa de una empresa que sabía lo que hacía, y bueno, evidentemente ya queda más que demostrado, supongo, con todos los los terabytes que está él filtrando de información. Les quiero recordar algo que es súper importante, porque lo que se filtró en los Panama Papers es mucho menor a lo que fue este escándalo, que bueno, evidentemente en los próximos días vamos a estar viendo en qué dimensión, digamos, impactará la opinión pública, los partidos políticos y quiénes van a hablar de esto, porque justamente hay mucho que hablar al respecto de esto. Pero yéndonos un poco otra vez al caso del clan Trevi Andrade y cómo pudo haber sido esta misma televisora la que ayudó a estas personas a que se involucraran otra vez con el mundo del espectáculo. Porque si algo queda claro es que no fue algo fortuito desde nuestro punto de vista y desde nuestra opinión. No fue una casualidad que justamente estas personas fueran capaces no solamente de ejecutar el regreso de una carrera ante lo que parecía una imposibilidad. Yo creo que fue un desafío comunicacional más que un desafío de talento, que es como se ha querido vender. Más que el renacimiento de una ave fénix, yo creo que pudo haber sido el surgimiento de una de las primeras figuras a las cuales se le blanquearon la imagen de una forma rotunda y enorme. Porque es algo tan interesante de pensar que una persona que estuvo en una cárcel siendo acusada de abuso de menores pueda eventualmente seguir no solamente cerca de personas que son menores de edad, sino abanderándose con las mismas causas sociales de las cuales se burló en un contexto pues muy grave, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, las cosas se ponen un poco más extrañas en este contexto porque a medida que empezamos a entender lo que es este caso de Televisa Leaks, empezamos a ver cómo las figuras principales del accionar de este grupo Palomar pudieron también haber en su momento ayudado de alguna forma, y evidentemente mucho más rudimentaria, a que estas personas salieran como salieron, de esa misma manera. Ahora bien, les voy a decir que justamente los puntos son bastante escalofriantes. Es la teoría de la rehabilitación de la imagen de una persona, y esto es, como les decía, el blanqueamiento. Pruebas indirectas en la maquinaria mediática. Es justamente Carla de la Cuesta y Aline Hernández, bueno, otras víctimas también además, han denunciado haber sido invisibilizadas y ridiculizadas en los medios de comunicación. Intentos también de regresar a medios que fueron bloqueados o recibidos con escepticismo. En redes, cuentas anónimas replican mensajes que acusan a las víctimas de envidiosas e interesadas, dando la sensación de que hay un grupo de personas en el fondo que opina esto de manera rotunda, cuando quizás no lo sea así. Ironías de la vida es una proyección que justamente utiliza muchos fanáticos fervientes de esta señora para atacar a las chicas que están hoy denunciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por el accionar que tuvo en el contexto del juicio en Chihuahua. Que ojo, el juez en Chihuahua está involucrado a la defensa de esta persona. Todo raro en ese sentido. Les digo que las víctimas de campaña de difamación negra, que justamente son difamaciones encubiertas, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, en una campaña de limpieza reputacional, el primer paso es destruir el relato opuesto. Y esto es bastante curioso como mínimo. En el caso de Trevi, las denunciantes fueron señaladas como lucrar de su dolor. Y esto de alguna manera ponía por encima una supremacía del dolor de la que era famosa y de la que era conocida, por encima de las chicas que habían ido a conocer a su cantante favorita y o a pertenecer a un grupo o a una escuela becadas y encontraron una maquinaria de depredación que se las tragaría para siempre. Aline fue acusada de haber participado por voluntad, lo cual, digamos, repite exactamente la narrativa del clan de Andrade y de Gloria Trevi y de Raquel Portillo. El libro de Carla de la Cuesta fue censurado por una queja de infracción basada en la marca de Gloria Trevi. Esto vamos con el INPI, que, bueno, ustedes ya más o menos saben cómo se puede llegar a no sé, a doblar
la voluntad férrea de una organización gubernamental. Ahora, se está usando el sistema legal y mediático como un escudo para perpetuar la impunidad. ¿Será esto acaso lo que es la esencia de este grupo Palomar? Vamos a seguir escuchándolo y ustedes mismos sacarán sus conclusiones, porque aquí estamos especulando, mi gente, es la opinión y estamos ejerciendo el derecho a la libre expresión. Y bueno, les aviso que voy a ir poniendo diferentes videos porque encontré demasiadas fuentes interesantes. Este que vamos a ver es de otro medio independiente, para que no todas recaigan justamente en Aristegui Noticias, porque yo siento que ella, como periodista, ya ha tenido suficiente, porque además lo que tuvo que ella descubrir no debe ser fácil. Que una televisora se ponga bueno, esto es tétrico, a planear muchas cosas para hacerle bastante daño. Y es que en los últimos años hemos visto estos ataques en contra de la periodista, diciendo que tiene ciertas afinidades políticas o que está difundiendo cierto tipo de información, y tal vez podríamos pensar que toda esta información o supuesta información que es difundida es totalmente orgánica y que nace pues de la preocupación de la ciudadanía, ¿no? En general. En realidad, lo que nos está mostrando Televisa Leaks es que esto no es así. Es una campaña orquestada dentro de Televisa para dañar la reputación de Carmen Aristegui. Y es que de acuerdo con esta filtración, el nombre de la periodista aparece por lo menos 300 veces en conversaciones por medio de la aplicación Telegram que tenían empleados de Televisa de este selecto grupo conocido como el Grupo Palomar. Un ejemplo de esto es lo que sucedió después del terremoto del 19 de septiembre. Televisa difundió esta noticia falsa sobre la supuesta niña Frida Sofía, que estaba todavía dentro de los escombros del colegio Repsamen. Después de que Televisa difundió esto y estuvo en vivo durante horas y horas diciendo que la niña seguía ahí, Carmen Aristegui y su equipo dijeron que esta información era totalmente falsa y que esa niña nunca existió. Después de que todo México y probablemente muchas otras partes del mundo estuvieron siguiendo la noticia de esta supuesta niña atrapada en los escombros. Una vez que esto sucedió, al interior de Televisa se activó ese grupo, conocido como el Grupo Palomar, y empezaron a difundir información falsa sobre Aristegui, llegando a decir incluso que ella fue quien difundió esta noticia. Bueno, aquí está algo súper interesante, porque lo que vamos a hacer en este episodio es encuadrar todo lo que han ido descubriendo a través de estos terabytes de información del modus operandi de este grupo Palomar con respecto a cómo ellos manejaban la opinión pública para hacer creer a la gente una versión de la realidad que era pues justamente alternativa. Pero esto no sería todo, esto sería el inicio de una crónica de una muerte anunciada, porque sí, habrían bastantes casualidades que nos dejarían impresionadísimos. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan esta frase o este argumento que se solía realmente legitimar como propio al decir que las chicas no habían logrado nada en comparación con esta mujer, que bueno, ahora estaba en la cima del cielo en ese sentido? Y que si fuera algo que fue totalmente orquestado, y que si fue todo planeado, y que si este supuesto éxito realmente no era éxito, sino era la influencia de una maquinaria comunicacional que empoderaba a una persona que quizás conoce los adentros y los funcionamientos más profundos de esta televisora y de sus vinculaciones con el poder político y económico. Es decir, la invisibilización del proceso de victimización de las chicas pudo haber dejado como resultado la imposibilidad de que las mismas pudieran tener una carrera en comparación con esta mujer, que tenía en su haber a una televisora que era la televisora más importante de Hispanoamérica. Entonces ahí se caería el primer mito, porque no es talento, es corrupción, en teoría. Bueno, aquí vamos con una parte que es bastante baja, pero bueno, esto no tiene mucho que ver con el contexto de aquellos años, porque evidentemente, como les decía, se fue, supongo, refinando con el tiempo y adaptando a las nuevas formas de comunicar y al mismo tiempo a las nuevas formas de tergiversar, ¿no? De una forma bastante amoral en ese sentido. Pero esto que ellos están contando justamente te habla de que cada uno de los diseñadores o las personas que están detrás de todas estas campañas de desprestigio, hay también una historia que es una historia de condicionamiento, es una historia de sumisión, es una historia de opresión de un trabajador, porque yo dudo que haya gente que se sume a esta moralidad, a la cual tampoco le están pagando una millonada, sino más bien que vemos lo contrario, los explotan a nivel psicológico y bueno, como es el caso de este mismo chico que terminó en un psiquiátrico. Ahora, ¿qué es lo que hace Televisa? Televisa pretende utilizar este hecho para desprestigiarlo además a él, utilizando su diagnóstico como una especie de discriminación por una condición de salud mental, lo cual ahí pues justamente se plasma la gran responsabilidad social que tiene esta televisora.
Pero hay otra ironía grandísima en el destino de estas, bueno, estas narrativas, digamos, de la parte jurídica. Actualmente hay una demanda de una cantante contra una televisora en la cual ella adjudica que esta televisora la difamó. Su demanda en un inicio estuvo valorada en 180 millones de dólares. Hoy no es ni la sombra de lo que fue. Así que en términos oficiales podríamos decir que ya ha perdido, porque al perder, digamos, el 50% de lo que era su intención original, yo creo que ya a este punto se puede determinar como una gran pérdida. Pero al mismo tiempo no es una pérdida nada más simbólica ni económica. Además también salta la pérdida de un valor que es la propia pérdida del juicio de la opinión pública. ¿Quién puede, digamos, validar que esta televisora ha difamado a esta cantante cuando en realidad, bueno, podríamos estar hablando de que esto ha sido un gran plan, en teoría, con respecto al resurgimiento de esta carrera? Porque el surgimiento de una carrera tan sucia como la de esta persona en ese sentido tendría que haber tenido a su haber la destrucción casi obligatoria de todas las chicas involucradas en esto. Y quizás es por esto que vemos la obstrucción de la que habla Raquel, que ha sufrido durante todos estos años. Quizás es por esto que se ha podido lograr que esta persona, digamos, obstruya la necesidad de cualquier ser humano que estuvo alrededor de ella y al mismo tiempo víctima de un grupo coercitivo de llevarse algo a la boca con su propio trabajo y con su propio mérito. Pero este derecho no lo tuvo Raquel. No lo tuvo con respecto a lo que vivió después de salir de este caso, porque ni la cárcel la unió en ese sentido. La que estaba en ese momento consentida por este televisor y en este momento es justamente esta cantante. Porque no olvidemos que recientemente, de la mano de VIX, la aplicación VIX, se lleva a cabo una bioserie en la cual se asemejan realidades que son demasiado surrealistas. Pero bueno, vamos a seguir escuchando y opinamos al respecto, porque hay mucho que vincular con lo que está pasando en el caso Trevi Andrade. Gómez, quien nos entregó toda esta información de un disco de 10 terabytes, nos entregó 5 terabytes. Los otros 5 terabytes, él nos ha dicho que contenían la serie Caníbal y otras cuestiones no importantes para esto, así que tenemos 5 terabytes que él nos entregó, que son los que hemos revisado. Cierro el paréntesis y sigo leyendo lo que Germán nos dijo en este segundo correo. Uno de estos videos difamatorios en contra de otro juez fue inventar que su hijo era un violador, que es lo que presentamos esta mañana. Se forjaron documentos e incluso testimonios. Aquí está planteando que se forjaron documentos e incluso testimonios. Uno de esos testimonios era la mano derecha de mi jefe y otro era de su jefa de comunicación estratégica. Literal. Dicen sus nombres y se oyen sus voces, que fue lo que usted vio esta mañana aquí. En YouTube no tiene tantas views, no sé en qué red se encuentra en Facebook, pero planean todo e incluso donde hay reportes que entregaban de cada operación. Déjeme hacer un paréntesis en la lectura. Aquí dice nuestra fuente, quien decidió dar su identidad. Tengo también respaldos del chat donde planean todo e incluso donde hay reportes que entregaban de cada operación, con numeralia y métrica de alcance, porque hacían notas igual en sitios falsos. Por supuesto, también hay videos de Aristegui. Bueno, esto yo creo que a todo el mundo le hizo un clic enorme cuando ella dice, no solamente se encarga de destruir reputaciones, sino que este grupo, esta célula, además crea falsos ídolos, falsos, digamos, referentes. Y creo yo recordar justamente una parte creo que en el programa de una reportera, donde pretendían casi que canonizar a esta señora. La ponían como que estaba donando un diamante a la Virgen en ese momento, apenas a salir de la cárcel ella fue y le tiró un diamante a la Virgen. O sea, una cosa bastante turbia, ¿no? Porque en el fondo, en vez de aclarar qué fue lo que pasó en este caso, querían hacer un carpetazo que evidentemente no funcionó porque realmente, a pesar de esos esfuerzos, han logrado hacer demasiado daño, pero lo que no han logrado es callar la luz y la voz de la verdad y la justicia. Porque esas voces y la luz de este tipo de realidades no son fáciles de opacar. Si no, miren justamente cómo la misma empresa ha sido liqueada, ha sido, digamos, sí, ha sido herida desde sus adentros. Y quiero hacer una pausa porque quiero recordar algo que pasó, que yo cuando escuché esto me hice una idea
de algo que, bueno, les voy a repetir, es una teoría, es especulando, es algo, es una opinión, pero ustedes se acuerdan de este caso de la UIF que iba detrás de la empresa que fue creada, que se llamó Fuego por Fuego con Fuego, cuya empresa no solamente se ingresaba y al mismo tiempo salía todo el flujo de dinero y efectivo, cosa que es bastante común en lo que cuando se trata de empresas fantasmas o de tráfico de influencias o, bueno, evasión de impuestos también. Un complejo grupo de lo que se podría denominar una confabulación para delinquir, un grupo delincuente. Pero ella dice algo súper interesante. Ellos desprestigiaron a estas personas por adjudicando lujos excesivos. Aquí vamos a tomar un detallito que les quería comentar con respecto a esto y bueno, lo tendré que hacer. Va a salir de este video porque está muy bueno, pero volveremos a él y vamos a entender por qué el representante de cierto organismo fue, digamos, sacado del mismo. Y no lo estamos afirmando, pero es bastante rara la Presentó coincidencia. este lunes su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Presidencia de la República informó que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de este día. Por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien se encuentra en funciones a partir de hoy, se informó en la cuenta de Twitter de Gobierno de la República. Santiago Nieto asumió el cargo desde el 1 de diciembre de 2018 y presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo Federal el día de hoy, lunes 8 de noviembre. La renuncia ocurre luego de que el presidente López Obrador criticara esta Todo lo que mañana. fue esto. Este video se titula, les voy a decir el título, porque es bastante importante que recordemos que Santiago Nieto estuvo vinculado, fue uno de los que más ampliamente fue un vocero de llevar a la justicia a esta empresa Fuego con Fuego, que él adjudicaba de una manera rotunda que existía lavado de dinero en estas empresas, que eran empresas creadas justamente por lo que él denominaba el estilo de lavado de dinero Gloria Trevi. Eso fue un artículo bastante importante en el medio de comunicación La Octava, porque era profundamente científico en términos económicos también, y detallaba paso a paso cómo se llevaba a cabo un esquema de una organización para delinquir. Entonces, él pone en la encrucijada no solamente a estas personas, sino que se enfrenta a una persona que es bastante, pues yo pues, me atrevería a adjudicar que es bastante defensor de que esto no se investigue. La carpeta se queda en el medio de un baile y una danza entre dos poderes que pretenden, uno, llevarlo a la justicia quizás, y el otro, defender a una causa perdida también quizás, que es no me acuerdo el nombre de este señor, pero les prometo que lo voy a buscar, porque él actualmente tiene un puesto súper importante y si no me equivoco es el magistrado, creo, de la Corte Suprema, si no me equivoco. Voy a verificar estos datos, pero les quiero decir más o menos en contexto, en términos generales, porque esto de excesivos lujos es un argumento bastante recurrente para desprestigiar a ciertas personas que son incómodas. Todos los vinculados en la política que tengan este tipo de acusaciones de lujos excesivos, bueno, creo que a muchos nos quedaríamos sin gente en la política. Pero más allá de todo esto, lo que me interesa que resaltemos es a Santiago Nieto y su papel con respecto a la investigación del flujo de dinero que había detrás de esta pareja, de Armando Gómez y Gloria Trevi. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actualmente esto está en un proceso de letargo judicial porque justamente alguien de alguna forma, digamos, pudo quizás lograr que este señor que era incómodo saliera de su haber y de su papel. Ahora, esto es totalmente especulativo, yo solamente lo estoy imaginando, en este sentido, cero lo estoy asegurando, pero sí es interesante pensar que justamente esto fue lo que ha logrado permitir que estas personas viajen y puedan estar en su haber, bueno, a sus anchas en ese sentido. Porque lo que sí se sabe es que esta carpeta era de una rotundidad tal que debería haberse ejecutado una orden de captura desde hace muchísimo tiempo. Lo que lo impidió era justamente él tiene el apellido Hertz. No sé realmente qué puesto tiene, pero ya me acordé que es apellido Hertz. Vamos a volver al video de la chica porque seguimos justamente con estas casualidades de lo que ha sido el Televisa Leaks, que bueno, nos rememora un poco lo que fue en Estados Unidos el Pizzagate, más o menos parecido a esto, que es cuando estas empresas o grandes corporaciones son filtradas, bueno, sufren una filtración de información que las expone justamente, y esto ha venido pasando desde hace mucho tiempo. Pero estas filtraciones siempre cambian a la sociedad, y esto es lo que deberíamos ver a partir de esto que acaba de acontecer.
estrellas como el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Y es que Televisa moldeó la imagen de Saldívar como un defensor de la justicia en un momento clave, justo cuando iba a ser electo el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La filtración revela, por ejemplo, que Televisa hizo un diagnóstico de las redes sociales de Saldívar. En ese momento, el ministro no tenía cuenta en Instagram ni en TikTok, las cuales abrió después por sugerencia de este estudio y fueron clave en su estrategia digital. Aunque Saldívar afirmaba de manera pública que él mismo creaba todo el contenido de su TikTok, estos documentos filtrados revelan que en realidad la estrategia para irrumpir en esa red social fue creada por Televisa. En 2018, 4 ministros buscaron la presidencia de la Corte: Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo. En este contexto, Pérez Dayán y Ortiz Mena recibieron ataques en su contra, principalmente por supuestos lujos excesivos que estaban teniendo. Y como en el caso de Aristegui, estos ataques tampoco fueron orgánicos, sino que fueron orquestados dentro de Televisa. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la relación que existe entre Televisa y la Corte. Y es que en 2019, cuando Saldívar... Esto es lo que te deja helado. Miren, escuchen esto. Televisa contrató actores, no actores, puso a actuar a trabajadores de la misma planta de televisora para que fingieran un supuesto abuso sexual infantil, que bueno, se hicieron pasar por los padres para desprestigiar a una persona. Ustedes, bueno, esto te deja en shock, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo. Entre los miles de archivos, también hay videos de los integrantes de Televisa actuando supuestas denuncias de un ataque sexual en contra de una menor de edad. Pero que yo voy a salir con todas así. El mormón con múltiples esposas. Si estás un chiste, a ver, toma uno, Carla Aguilar. O sea, si estamos dando este testimonio de forma anónima, es porque sabemos quién es la familia Camero. Y tenemos miedo de lo que puede llegar a ser la familia Camero. ¿Por qué creen que las niñas víctimas de este escuincle se fueron a vivir a Estados Unidos? El material final, con voces distorsionadas y caras desenfocadas, sirvió para atacar a un magistrado en una pugna que tuvo contra el Colegio West Hill, propiedad del empresario José María Riobó, dueño de un grupo empresarial que también obtuvo los servicios del equipo Televisa Metrics.